De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son. Simón Borrero, fundador de Rappi, en diálogo con la FM, afirmó que lo más importante para el crecimiento del país y de ser emprendedor es educarse en nuevas tecnologías. Escucha esta interesante entrevista. Bueno, logramos cerrar una nueva ronda de financiación con SoftBank, que es una compañía japonesa que ha hecho inversiones muy inteligentes en los últimos 20 años. Masa, quien lidera la organización, se volvió famoso por su inversión en Alibaba, su inversión en Yahoo, su inversión en esa famosa burbuja, digamos, del 2000, cuando todo el mundo estaba saliendo corriendo y no estaban invirtiendo en tecnología. Él hizo unas inversiones pues que hoy son inversiones millonarias. Y ha sido un gran emprendedor que ha construido una empresa de más de 200 billones de dólares. Y tenemos mucha suerte en Latinoamérica porque digamos que el número 2 de todo el grupo se llama Marcelo Claure y es un gran emprendedor también que inició su compañía desde cero y creció a volverse el CEO de Sprint en Estados Unidos. Él es el número 2 de todo SoftBank y ahora montó un fondo para acelerar y amplificar la visión de los emprendedores latinoamericanos. Y con ellos cerramos una ronda de inversión que va a ayudar a eso, va a ayudar a que Rappi pueda acelerar la economía de las ciudades donde se encuentra y eso obviamente nos hace muy felices. Simón, ¿cuál es su historia? ¿Usted qué estudió? ¿Usted a dónde fue? ¿Cuáles fueron sus experiencias antes de llegar a este momento, al de Rappi? Sí, obviamente la historia no es solo mía, la historia es pues de unas 300 personas, sino 3.000 que están en Rappi, que son, digamos que lo que ha pasado con Rappi es mucha suerte de reunir a un grupo de emprendedores que tienen una pasión y tienen una fuerza interna por crear impacto. Suena fácil y suena sencillo cuando usted lo cuenta, ¿no? Es que yo estudiaba por la noche programación y por el día hacía esto y luego me empecé a meter en hacer en la compañía, pero lo que nosotros escuchamos siempre en nuestro país es que es muy difícil hacer empresa. ¿Por qué usted sí lo logra y los otros encuentran tantas dificultades? Bueno, obviamente es muy difícil. Fácil no es, la gente cree que ser emprendedor es cool y la verdad pues ser emprendedor es más una vocación, se hacen muchos sacrificios personales, se tienen que sacrificar mucho tiempo con la familia, con los amigos, entonces pues fácil no será nunca. Creo que hay ciertas claves, la primera es la determinación, la segunda es tener una ambición un poquito más grande. Creo que a nosotros y a mí personalmente yo siempre he sido ambicioso, siempre he soñado en grande, pero hasta mis propios sueños eran sueños un poquito más locales y tuve la suerte pues de tener socios que me impulsaron a hacer cosas, me impulsaban a mirar hacia afuera. Sí. Y cuando comenzamos a mirar hacia afuera y a competir con empresas internacionales, nos comenzamos a dar cuenta rápidamente pues, que no había mucha diferencia entre los ingenieros de Silicon Valley y los ingenieros colombianos, que no había mucha diferencia entre los creativos europeos y los creativos colombianos, y poco a poco nos la fuimos creyendo, y creérsela es lo que uno de verdad necesita para ser exitoso. Entonces creo que tenemos que cambiar un poquito el chip en Colombia de la magnitud del impacto que podemos lograr los emprendedores colombianos, y eso es clave. Y lo otro clave sin duda es estudiar programación, porque creo que Colombia está a 10 años de volverse un país pobre a perpetuidad, y esto suena un poquito extremo, pero es la realidad. Si los colombianos no comenzamos a estudiar programación, vamos a ser analfabetas de un nuevo mundo de artificial intelligence, de machine learning, de 1000 cosas que se nos van a venir con poco aviso, y pues
entender cómo programar y cómo trabajar con programadores, sin duda es algo clave para ser exitosos en esta nueva economía. Esta ha sido una muy buena transición a una parte de la cual quería traerlo en esta conversación, Simón, y es su visión sobre cómo sacar adelante este país, nuestro país, su país, que tanto nos duele, que tanto nos inspira y que también tanto nos preocupa. Usted siempre ha tenido en su discurso, en su análisis de la situación, esto que nos acaba de decir. Si Colombia no da un giro importante hacia tener industrias que estén relacionadas con la tecnología, la programación, la inteligencia artificial, vamos a ser pobres para siempre. Sí, total. Creo que para mí lo más importante por mucho y el tema de discusión en Colombia debería ser el crecimiento económico. Creo que ya se lo inventaron en otros lados, ya lo hizo Corea, ya lo hizo Japón, lo ha hecho China en los últimos años. Nosotros en Colombia y en Latinoamérica seguimos con discusiones que la verdad no mueven la aguja para sacar a millones de personas de la pobreza, y lo único que ha demostrado que saca a millones de personas de la pobreza es crecer un país a tasas del 6-8% anual, y para mí esa es la única discusión o la gran discusión que deberíamos estar dando, y podemos seguir teniendo discusiones de izquierda o derecha, pero como país deberíamos pedirle a nuestros líderes que el crecimiento económico no se discuta. El crecimiento económico no debería entrar a discusiones de izquierda o derecha, porque es científico y bueno, hay mucha literatura obviamente de cómo se crece un país, pero se puede hacer un comparativo con una startup para entender cómo se crece, y se crece obviamente alineando los objetivos, se crece obviamente priorizando las inversiones en lo que realmente nos vuelve competitivo, se crece obviamente trayendo inversión, pero si queremos ser un país competitivo, pues tenemos que entender qué es lo que quiere el mundo. Nosotros en Colombia podríamos educar a 200,000 programadores, y estos 200,000 programadores estarían exportando servicios por unos 9 o 10 billones de dólares anuales, volviéndose la segunda exportación, el segundo rubro más importante de exportaciones de Colombia. Pero no escuchamos a la gente, no escuchamos a los líderes diciéndole a los jóvenes: oigan, esto es lo que quiere el mundo, estudiemos programación. Y hay un mundo de jóvenes brillantes en matemáticas, por ejemplo, que se están graduando y volviéndose contadores, y pues la verdad Colombia no necesita más contadores, ya tenemos suficientes buenos contadores para funcionar, sí, claro, en el país. Creo que lo que necesitamos es ser más tácticos en las inversiones. Nosotros hacemos programas públicos como por tratar de ayudar a mucha gente, cuando deberíamos estar pensando un poquito más tácticos en cómo logramos nuestro objetivo. Ejemplo, no necesitamos, en las escuelas públicas estaban dando 2 horas de inglés, no necesitamos pasar a dar 4 horas de inglés, necesitamos pasar a dar 30 horas de inglés a la semana, y obviamente no tenemos recursos para dar 30 horas de inglés. Pero deberíamos escoger cuáles son estos jóvenes que tienen unas aptitudes de lógica matemática muy especiales, y a esos de pronto darles 30 horas de inglés para que después en un curso de 14 meses, no de 4 años, puedan aprender cómo programar, y puedan aprender cómo programar con un pensum hecho por Silicon Valley para salir a ganarse $3,000 al mes después de 14 meses, después de salir del colegio. Si estudian solo 14 meses programación, pueden salir a ganarse $3,000 al mes. Eso le cambia la vida a ellos y a toda su familia, y le cambia la vida a la economía colombiana. Simón, los saluda Laura Newton. Déjeme comenzar por felicitarlos. Yo llevo siguiendo a Rappi desde sus inicios, pero quisiera preguntarle que a medida que van ingresando al mercado colombiano, por ejemplo, plataformas como Uber Eats, ¿cómo mantenerse competitivo? ¿Cómo se pueden proteger las firmas nativas a medida que gigantes tecnológicos internacionales pues ingresan a Colombia? Eso es una buena pregunta. Y de nuevo, lo primero es creérselo y entender que los ingenieros que tienen otros en Silicon Valley no son mejores que los que tenemos acá. Y segundo, estar con el oído pegado a nuestros usuarios.
mientras que estas otras plataformas siguen entregando hamburguesas y digamos que eso es lo que hacen, entregan pues, hamburguesas a domicilio. Rappi, con mucho esfuerzo y con mucha complejidad, se ha transformado a de verdad solucionarle la vida a las personas. Es mucho más fácil entregar hamburguesas que entregar cualquier cosa que necesite. Rappi se ha vuelto digamos que una aplicación que le permite a las mamás que necesitan conseguirle una cartulina y una plastilina al hijo a las 9 de la noche para la tarea del otro día, poder hacerlo, que les permiten a alguien llevarle las llaves a un amigo que se les quedó, que le permiten mandar a alguien a hacer una fila por la persona, que le permite de verdad ahorrar tiempo, y esa complejidad nuestra le facilita la vida a las personas y nos separa muchísimo de las otras aplicaciones. ¿Qué profesiones deberían estudiar estos jóvenes que están buscando entrar a las universidades? Bueno, sin duda programación, hay unos 15, 20 diferentes programas dentro de diferentes pensums de programación, unos más hacia Machine Learning, otros más hacia bases de datos, otros más hacia Artificial Intelligence, otros más hacia aplicaciones móviles. Entonces hay un infinito allí, y casi que deberíamos dejar de hablar de programación como una carrera más, sino que hablar de programación como un idioma más, un idioma de nuevo que nos va a permitir participar en la economía o no. Ese casi que es especial. Y las otras carreras deberían estar más consultadas con las compañías de alto crecimiento del país. Si uno estudia cómo creció Japón, cómo creció Corea, todas estas economías se desarrollaron alrededor de compañías transformadoras. Ejemplo, Samsung representa 1/5 de todo el PIB de Corea. Y obviamente una compañía tan innovadora como Samsung arrastró la economía de ese país. Entonces creo que tenemos que ser mucho más tácticos en lo que estudian las personas. Obviamente todo lo que tiene que ver con programación, todo lo que tiene que ver con inglés. Los colombianos tenemos que aprender a hablar inglés y a leer inglés perfecto para poder aprender muchas otras cosas. Entonces la respuesta no es, aquí está la lista de 7 carreras que tenemos que estudiar. La respuesta es programación, obviamente, pero después volvernos más tácticos en lo que necesita el país de verdad para crecer y escuchar un poquito más a las empresas. Pero Simón, cuando uno escucha de su boca todo esto que tiene mucho sentido, la necesidad de que el país vire hacia la tecnología, la necesidad de que la concentración del verdadero diálogo nacional esté en cómo hacer que nuestro país crezca por encima del 3, del 4% para poder reducir las brechas de crecimiento entre nuestra nación y el resto del mundo. Cuando usted dice que es más necesario tener planes estratégicos para que el país realmente empuje este tipo de incentivos más allá del de quedarse únicamente en esta discusión de la izquierda y la derecha eterna y sin sentido, se necesitan políticos que piensen como usted o que gente como usted se vuelva política. ¿Usted ha pensado en eso? No, gracias. Creo que no se necesitan políticos. Creo que lo que se necesita es que no se discuta el crecimiento económico, que los políticos nos ayuden en digamos que en otras cosas, pero que los políticos protejan el crecimiento económico y se necesita más un acuerdo nacional basado en el conocimiento. O sea, de nuevo, esto no es una filosofía, esto es un poquito de estudio y un poquito de sinceridad de los políticos, de bajémosle al populismo y un poquito de los medios también. Los medios deberían estar midiendo a los políticos por el crecimiento económico. Es que no hay nada más. Queremos ayudar a millones de personas, el país tiene que crecer al 8, no al 3. Punto. Si seguimos creciendo al 3, vamos a ser un país pobre siempre. Señor Simón, buenos días. Y en algunos momentos he estado a punto de decir, bueno, me paro y me voy de aquí a hacer algo. Solamente ganas de... No, pero quiero llegar a lo siguiente. ¿Cómo aterrizar esta entrevista para que no quede la sensación de que todavía es posible ser millonario al instante, de que las cosas son demasiado fáciles y de que son muy rápido? Sí, no, bueno, gran punto. Primero, pues el tema de millonario al instante es
un poquito chistoso, es ridículo, y estoy de acuerdo contigo, eso simplemente no existe. Entonces, nosotros llevamos emprendiendo más de 13 años y en muchos momentos ese reflujo se comenzó a volver en úlceras y pues fácil no va a ser nada en la vida. ¿Cómo pasamos a que este discurso sea un discurso un poquito más práctico o deje de ser un discurso y lo podamos aplicar? Varias ideas. Idea número 1, comencemos a hablar de cuál es el plan con matemáticas que puede hacer que el país crezca al 6% por lo menos. Y es matemático. Colombia tiene un PIB de 320 billones, algo así. Entonces crecer un 3% son agregarle, digamos que otros 10 billones a ese PIB. Crecer un 6 entonces es agregarle otros 10 billones adicionales. Hagamos las cuentas de cuáles son los proyectos, los megaproyectos y los megaemprendimientos que pueden darle ese dinamismo a la economía o ese extra dinamismo de esos 10 billones. Y van a ver, y hay un mundo de temas en Colombia, proyectos turísticos, hay temas de minería que algunas veces se vuelven filosóficos y deberían volverse más prácticos. ¿Cómo hacemos minería que respeta el medio ambiente, pero no nos volvamos extremistas? O sea, si un proyecto de minería va a tumbar 10.000 árboles, pues no se discute, obviamente no se va a hacer. Pero si un proyecto de minería va a tumbar de verdad 5 árboles, porque se hace con una tecnología que traen de Ámsterdam y puede de verdad ayudar a alimentar a miles de colombianos que hoy necesitan eso, pues yo sí priorizaría alimentar a miles de colombianos que 5 arbolitos que los podemos volver a plantar en otro lado. Entonces no debería ser tan filosófica las conversaciones y pues obviamente los medios algunas veces ayudan a que todo se vuelva mucho más de morbo y mucho más, pero si todas las discusiones las volvemos prácticas de espérense un momentico, busquemos la forma de hacer este proyecto de minería de una forma que respete el medio ambiente y sea lo más cuidadoso posible, pero que traiga progreso al país. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó en la FM la agenda que adelantará el gobierno con las principales empresas tecnológicas del mundo como Apple, Cisco y Microsoft para buscar alianzas y empleo en Colombia. Yo sí creo que es muy importante y va a tener básicamente 3 días. Realmente la agenda arrancó en el día de hoy. La agenda de hoy es sin el presidente de la República. La agenda de hoy la lidera el presidente de Impulsa y en el día de hoy se van a reunir con quizá los fondos de emprendimiento y fondos de capital de riesgo más importantes de los Estados Unidos, algunos de los cuales son muy representativos y muy distinguidos a nivel internacional. Quiere decir que hoy habrá una agenda alrededor del emprendimiento. Mañana tendremos una agenda con las grandes compañías de tecnología del mundo. Estaremos con Apple, también estaremos con Cisco y de la misma manera en el día 3 estaremos en Seattle con las compañías de Microsoft y Amazon. Aquí lo que hay es un compromiso de reunión con quizá las compañías más representativas en materia de tecnología de cara, yo diría que a 3 objetivos. Un objetivo es inversión, un segundo objetivo es emprendimiento y un tercer objetivo es desarrollo de capacidad de innovación en el país. Ese es el propósito de la agenda que tenemos contemplada, que lidera el presidente de la República desde el segundo día y que creo es importante para el país. Ministro, con los buenos días, le saluda a William Calderón. ¿El resultado que ustedes esperan que salga de esta reunión en concreto es cuál? ¿Va a haber algún tipo de conversaciones para impulsar la economía naranja? ¿Cómo se van a concretar esos resultados en nuestro país? William, yo creo que hay un primer objetivo importante. Nosotros nos pusimos el compromiso de que en los próximos 4 años nosotros tuviésemos cerca de unos $200 millones atraídos para alimentar unos fondos de capital de riesgo para apoyar el emprendimiento en Colombia. En la semana pasada, hace 2 semanas, nosotros le dimos vida a ese fondo con un primer aporte del orden de unos $30 millones. La oportunidad que tenemos en esta visita es la de animar a estos grandes fondos del emprendimiento para ir caminando en esa dirección de lograr esos $200 millones, que es muy importante para el país.
porque es la posibilidad de tener un gran fondo de capital de riesgo que permita apoyar el emprendimiento. Ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es apoyarse en estas compañías de tecnología del mundo, reconocidas en el mundo, para temas que creemos que son importantes en la agenda de política social. Por ejemplo, la apropiación digital de la ciudadanía para personas en situación de discapacidad, o para prevención del cambio climático, o para uso responsable de tecnologías de información y comunicación en niños y adolescentes. Ese es un segundo propósito. Un tercer propósito es, naturalmente, elevar la inversión o atraer más inversión al país. Muchas de estas compañías tienen el interés de llegar a Colombia con nuevas inversiones. También vamos a tener una reunión con presidentes de compañías de grandes fondos y compañías interesadas en invertir en Colombia. Ustedes saben que tenemos un compromiso como gobierno de avanzar de un 22% de Producto Interno Bruto de inversión a un 26% al cierre de gobierno de Producto Interno Bruto en inversión. Luego hay que hacer esfuerzos para atraer esa inversión. Y yo diría que el último propósito es cómo animar a todas estas compañías y a sus actores representativos a que nos acompañen en esa estrategia de país de caminar hacia la cuarta revolución industrial, que arrancó con la creación del centro en la ciudad de Medellín, pero que necesita del concurso de actores como estos para lograr. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, lo que pasó con el exprocurador Alejandro Ordóñez, ahora embajador de Colombia ante la OEA la semana pasada, en unas declaraciones destempladas, por decirlo menos, en las cuales aseguró que la migración venezolana a nuestro país hace parte de un plan macabro para esparcir el comunismo, pues inmediatamente generó una reacción de la Cancillería de nuestro país. Pero aparentemente no va a haber otro tipo de respuesta o reacción por parte del embajador Ordóñez. Pero Luis Carlos, es que más allá de esta declaración, acuérdese que en campaña él también sacó un video criticando a los venezolanos, diciendo muchos colombianos perdimos nuestro trabajo por los extranjeros que ilegalmente se están regalando. Entonces ya desde ahí ya se le veía que el tema de los migrantes no es de su agrado y que al contrario a lo que está haciendo el país, en su concepto lo que hay que hacer es expulsarlos o por lo menos no dejarlos entrar al país. Entonces luego de estas declaraciones y que el canciller le recomendó, porque es que no es obligación, que eso también ha sido una crítica al canciller, simplemente le recomendó que rectificara sus declaraciones, porque además no solamente causó molestia en Colombia sino en otras partes y en la misma OEA. Entonces lo que hemos averiguado es que no tiene muchas ganas de rectificar. Más o menos la conclusión es no va a rectificar. Y le sigue cayendo agua sucia al canciller, como dice usted, que le debió exigir una aclaración y una disculpa a los venezolanos que están en Colombia, sobre todo en esto que ha sido considerado por Colombia durante estos últimos años como una respuesta o un agradecimiento a la migración que tuvo Venezuela de colombianos enorme durante tanto tiempo, cuando la violencia nos azotaba tan fuertemente en nuestro país. Así es, y lo que le están diciendo al canciller es que los embajadores no tienen por qué dar opiniones, para eso son diplomáticos y tienen que seguir las políticas del gobierno, y la política del gobierno ha sido proteger a los venezolanos, por tanto estas declaraciones pues van totalmente en contra. Por eso no debió ser una recomendación, sino una exigencia, y por eso es que mucha gente está pidiendo la renuncia del embajador Ordóñez. La FM, las noticias como son. Jaime Lombana, abogado de la familia de Luis Andrés Colmenares, explicó en la FM las acciones judiciales que se iniciarán en contra de Netflix debido a la serie Colmenares estrenada el pasado fin de semana. El abogado argumenta que no se respeta el dolor de la familia y que la misma podría afectar la investigación de este caso. Bueno, pues esto se vuelve un motivo adicional a ese dolor que ha llevado a la familia a lo largo de estos 9 años, a la frustración, al sentimiento de impunidad, de cómo el más fuerte doblega al débil, y pues ese comunicado es el fiel reflejo de esa inconformidad
respecto de la versión de la serie en un fallo que está todavía pendiente. Yo quiero resaltar a la audiencia de la FM, en el fallo de apelación de Cárdenas, quien era el principal sospechoso con Laura Moreno y Jessy Quintero, el Tribunal Superior de Bogotá afirmó de una manera muy técnica, muy jurídica, la confirmación de que a Luis Andrés Colmenares lo asesinaron, que no era un accidente. Si bien absuelve por duda a Cárdenas, lo cual también hay que decirlo, porque es lo que dice la providencia, en largas páginas, muy bien escritas, muy bien estructuradas, de acuerdo a la prueba, consecuentes con la prueba, afirma que a Luis Andrés Colmenares lo asesinaron. Este caso deja un sinsabor, deja molestias, deja, insisto, un aire de dolor, yo no tengo cómo explicarle el dolor de papá y mamá y del mismo hermano de Jorge, claro. Pero el dolor de doña Oneida, el dolor del papá. Doctor Lombana, pero más allá de esta producción, ¿qué dice la norma sobre producciones que tratan de la vida real de una persona? Pues Cristina, yo no tengo claro la posibilidad de esa violación, la estoy estudiando. Me intuyo, yo no soy abogado en temas de medios de comunicación, pero intuyo que frente al bien jurídico del nombre y el respeto a la memoria de un muerto en relación con la Administración de Justicia, intuyo que hay una falencia y un indebido comportamiento de Netflix. Si es jurídicamente relevante o no, estoy por resolverlo. Yo creo que me tomo a más tardar final del día de mañana. Tengo parte de mi equipo de abogados estudiando ese punto. Yo también acabo de llegar de la ciudad de fuera de Bogotá y estamos revisando ese punto para ver si accionamos o no contra esta compañía. Porque, bueno, insisto, lo que está claro es que desprecian el rol de la Administración de Justicia en un fallo que está pendiente y desprecian la verdad me dicen a mí, con una manipulación y con una tergiversación de los personajes y con mentiras dentro de la serie. Entonces, pues esa decisión la tomaremos esta semana. Obviamente y necesariamente hablaré con doña Oneida, con don Luis y con Jorge para tomar esa decisión. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Ayer, en el municipio de Fundación Magdalena y de la mano de un maravilloso equipo jurídico, logramos la condena histórica contra Adolfo Arrieta, más conocido como el monstruo de Fundación, una condena de 53 años y 8 meses por la violación, el asesinato y la tortura de la pequeña Génesis Rúa. Todo el peso de la ley debe caer contra aquellos que se atrevan a levantar la mano contra lo más importante de una sociedad como son nuestros niños. Hay que aplicar la ley con rigor y sin consideraciones de ninguna clase. Pero más allá de la ley vigente, es un momento interesante para replantear lo que he venido proponiendo hace ya un par de años: la cadena perpetua para abusadores de niños. Mucha gente dirá, 53 años y 8 meses son técnicamente una cadena perpetua. Pero no, probablemente una persona que no sea de avanzada edad puede sobrevivir a la cárcel luego de una condena tan fuerte como esta. No será el caso de Arrieta, por supuesto. Yo espero que se muera en la cárcel. Para asegurarnos de que todos los agresores terminen muertos tras las rejas, como unas alimañas, como unas bestias, como lo que son, se hace necesario que se revise con urgencia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La ley, la sociedad y los jueces deben ser completamente rigurosos, estrictos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y en lo que tiene que ver con el castigo severo para aquellos que se atrevan a hacerles daño.
Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol, explicó en la FM el crecimiento de la compañía y los resultados financieros del primer trimestre, que ascienden a 9%. Pues yo creo que hay varias cosas. Primero, un trabajo en términos de tener una estrategia muy clara desde hace un poco más de 4 años. Ser muy rigurosos con todo el tema de las eficiencias, de hacer las cosas cada día mejor, de mejora continua en ese sentido. Y pues claramente en este trimestre, primero del 2019, tuvimos un incremento en la producción, estuvimos en 728,000 barriles, el segmento de transporte, los oleoductos y poliductos funcionaron muy bien, las refinerías, en particular pues Cartagena, la refinería de Cartagena subió 10,000 barriles su carga entre el primer trimestre del año pasado y seguimos haciendo muchos ahorros, 486,000 millones de pesos. Entonces todo eso de alguna manera redunda en que los resultados se vean. En últimas, pensemos que hace un año el precio del crudo 5% más arriba, cayó 5% a este trimestre, sin embargo subimos utilidades 5%. Buenos resultados y un reconocimiento a los empleados del grupo Ecopetrol. Bueno, ahora sí, don Azuri Chamaque es accionista de esa compañía. Pequeño inversionista. Pequeño inversionista. Doctor Felipe Bayón, muy buenos días. Creo que puedo representar a varios oyentes que hasta ahora, mientras escuchan esta entrevista, dicen, bueno, y a todas estas, ¿cómo está la acción? Y hoy amanecemos y vemos que el precio está por debajo del dólar. Nos enseñan a quienes no somos economistas que para que las cosas funcionen bien debería estar la acción de Ecopetrol por encima de los 3,000 en este caso. ¿Qué sucede? Que hoy estamos viendo un precio que casi es histórico tras una caída y contrasta mucho con la noticia que estamos celebrando hoy de las utilidades. Sí, pues hoy está un poquito por debajo. Ayer cerró en 2.915, va a abrir ahora en algún momento. Pero pensemos lo siguiente, el Brent cayó también ayer un poco más de 1%. Las acciones están de alguna manera pegadas o correlacionan con el precio del crudo. Y las inversiones en acciones normalmente son inversiones de largo plazo. También importante decirle a la gente que esas acciones han recibido, dependiendo de cuando uno las haya adquirido, unos dividendos importantes a lo largo de la vida de la acción. Y yo pues, ¿qué le digo a los accionistas? Pues primero un reconocimiento y un agradecimiento porque han estado con la compañía en las épocas menos buenas y en las épocas buenas y siempre pues apoyando un poco pues todo el tema de inversión y desempeño de esta compañía en últimas, que es de todos los colombianos. El dato de Cristina. 9 de la mañana, 7 minutos, doctora Cristina, su segundo dato. Luis Carlos, hoy tenemos muy buenas noticias porque oímos a Simón, el dueño de Rappi, entonces todos tenemos el espíritu refrescado, ¿cierto? Pero yo tengo que venir con malas noticias y le voy a contar cuál es la radiografía de los hechos de corrupción en Colombia del 2016 al 2018. ¿Sí? Esto después de una larga investigación de Transparencia por Colombia. Mire, el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia identificó 327 hechos de corrupción reportados en 46 medios de prensa entre enero del 2016 y julio del 2018. Y acá viene lo triste. De acuerdo con datos, sabe que esto ocurre en el 73% de los casos son de contratación pública. Y ¿sabe cuál es el sector donde más roban? ¿Dónde? En educación, no, el 16%. No hay derecho. Después, infraestructura y transporte en un 15%. ¿Y sabe cuál es el tercero? Que es casi igual, la verdad es que hay un empate técnico. Salud con el 14%, es decir, donde más roban es en educación y salud. Esto hace que los colombianos no tengan educación con calidad y que no tengan atención a la hora pues, de presentarse una enfermedad. ¿Y sabe cuánto nos cuesta todos estos hechos de corrupción? Los 207 hechos de corrupción identificados en el estudio, 17.9 billones de pesos. Millones de millones. ¿Sabe qué, doctora Cristina? Esas cifras y ese diagnóstico que usted nos plantea deja solamente esta conclusión, que como colombianos tenemos que empezar a exigirle a las personas que gastan el dinero dedicada a la educación y a la salud más contraloría, más investigaciones y más castigo a los corruptos. No más dinero, porque el dinero se lo están robando. Salir a manifestarse por el dinero es una actitud errónea. Hay que pedir más control y castigos a los que nos están robando.
La FM investiga. La agenda noticiosa de la FM siempre hay investigaciones diferentes a lo que usted puede escuchar en otros medios de comunicación. Pues bueno, el capítulo de la senadora Maritza Martínez en la votación de la JEP no ha acabado. La FM, atención, conoció que su hija, Ana María Martínez, tiene un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Minas que fue renovado en febrero de este año. ¿Tiene que ver este nombramiento y su presencia en el gobierno con su postura frente a la votación de la JEP? ¿Motivaciones adicionales? Nuestros investigadores Ana María Cuesta y Santiago Ángel tienen la respuesta y la investigación. Muchachos, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la semana pasada la FM reveló que el gerente de la campaña de la senadora Maritza Martínez, Orlando Barbosa Villalba, fue nombrado como el representante del presidente Duque en el Consejo Directivo de la Corporación de la Macarena. Ese cargo es fundamental para la votación en la elección del nuevo director de la entidad. La propia senadora Martínez aceptó a la FM que es cercana de William Romero, uno de los candidatos que más ha sonado para la dirección de Cormacarena. Pero la relación de Maritza Martínez con el gobierno no solo se ha dado durante la administración del presidente Duque. La FM conoció que Martínez podría tener influencia política en varias entidades del Meta, en donde tiene su capital electoral. El 17 de febrero de 2015, el entonces director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis, nombró en propiedad a Gloria Magdalena González como directora regional de la Aerocivil para ese departamento. La directora de la regional de la Aerocivil, González Rojas, no es solo cercana a la senadora Martínez, sino que el esposo de la directora, Javier Omaña García, también ha realizado aportes a sus campañas recientes. En el formato de financiación de campaña al Senado del 2018, el señor Omaña le entregó a la campaña de Martínez un total de 9.532.000 pesos. También lo hizo Orlando Omaña García, hermano del esposo de la directora regional de la Aeronáutica, que contribuyó a la campaña de la senadora con un total de 29.474.000 pesos. A pesar de que la Aerocivil ha cambiado 2 veces más de director general desde que fue nombrada Gloria González, ella se mantiene en el cargo y hoy sigue teniendo la dirección de la Aeronáutica en el Meta. Pero no solamente tiene que ver con entidades, Luis Carlos. La FM también conoció que la hija de la senadora del partido de la U, Ana María Torres Martínez, tiene un contrato por prestación de servicios con el Ministerio de Minas desde julio del 2018, es decir, Gobierno Santos. El objeto del contrato fue el de apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales para la reducción de los riesgos jurídicos en el sector minero energético. El contrato se acabó en febrero de este año, pero ese mismo mes el ministerio tomó la decisión de renovar la contratación a la hija de la senadora para todo el 2019 por un total de 34.328.000 pesos, es decir, que hoy sigue vigente para una remuneración por mes de alrededor de 3 millones de pesos. Según los registros públicos del gobierno, cuando la hija de la senadora llegó a ese cargo en julio del año anterior, tenía 0 meses de experiencia laboral. La FM le preguntó a la senadora por sus votaciones en los temas mineroenergéticos en el Congreso. La senadora, por ejemplo, votó sí al Plan Nacional de Desarrollo la semana pasada, en donde, entre otras cosas, se aprobó la fracturación hidráulica. Martínez votó positivo al Plan Nacional, a pesar de que este no fue discutido artículo por artículo en el Senado y de que ella misma lidera un proyecto de ley para declarar imposible hacer fracking en el país. Hay que recordar que en las votaciones de las objeciones a la JEP, la senadora decidió ausentarse, argumentando que quería que la discusión fuese artículo por artículo. Pues esta es la investigación, Luis Carlos, varios contratos y relaciones de la senadora Maritza Martínez con entidades en el Meta y un contrato de su hija en el Ministerio de Minas. Dijo que nos iba a atender, pero nos acaba de decir que acaba de entrar en una reunión, entonces le voy a decir que nos respondió formalmente. Perfecto. Es siempre importante en todas estas investigaciones tener la contraparte, porque usted hace la investigación, tiene que tener la contraparte, la oportunidad para que la contraparte explique qué es lo que se investigó, qué es lo que se encontró y cuál es su versión. ¿Qué le dijeron? Sí, señor, y le ofrecimos todo el espacio. Mire, sobre el contrato de su hija Ana María Torres Martínez en el Ministerio de Minas, dijo que se presentó y la contrataron, que estaban buscando a alguien que visitara municipios mineros. Dijo que sí conoce al exministro Germán Arce, porque en el momento en el que se da la contratación es en el Gobierno Santos. Dice que no cree que sea cercana a él y dice que también tiene una relación, pero no cercana, con la actual ministra de Minas. Dice, lo de mi hija no me impidió oponerme al aumento del IVA o luchar para incluir un artículo que el gobierno no quería en la JEP, como fue el de la violación de menores en el gobierno pasado. Dice que el contrato está desde el gobierno anterior y que, a pesar de ser abogada especialista en derecho minero energético, tiene una orden de prestación de servicios con pago de apenas 3 millones de pesos y que dedica el 100% de su tiempo a ese trabajo.
Y sobre el caso de Ana María González, quien es la directora de la Aerocivil, que es muy cercana a Martínez y a quien su esposo le donó en la campaña a la senadora, y también el hermano de su esposo, dijo que no tiene nada que ver con ella ni con los cargos que ha ocupado a lo largo de su vida, pero fuentes de la F nos dicen que esto es diferente, y de hecho hay más entidades en el Meta que también vamos a revelar en los próximos días. La FM investiga. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Lo que sucedió el sábado pasado con el atentado a líderes sociales en el Cauca, en el que en este caso 4 líderes y lideresas, entre esos Francia Márquez, es otro campanazo de alerta. 262 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 4 días. Si se le suma a esto amenazas, atentados, secuestros, estamos teniendo 2 victimizaciones diarias. El gobierno Santos hizo mucho, pero con muy bajo impacto. El gobierno Duque, de lo poco que continuó, fue con eso, pero con muy bajo impacto. Y lo cierto es que hasta hoy solo hay declaraciones y declaraciones y declaraciones, y no hay nada planeado que vaya o que deje pensar que va a ser diferente el resultado en los próximos meses. El 68% de los casos de estos asesinatos son por actores desconocidos, nadie sabe quiénes son, sicarios que contratan. Y solo en el 32% de los casos hay un autor identificado, que pueden ser ELN, disidencias de las FARC o Clan del Golfo. Es decir, aquí hay gente que está pagando para que maten a estos líderes sociales. Tal vez lo que haya que hacer son planes de choque rápidos para los que van a participar en política, para los reclamantes de tierra y sobre todo para los líderes comunales en zonas de economías ilegales, que es donde tenemos el principal foco. Y el tema de líderes y lideresas que defienden el medio ambiente también viene subiendo muy duro, y ahí está concentrado la mayor cantidad de victimización. Carol Orlandet, madre de Santiago, estudiante de 5º grado de Key Biscayne en Florida, habló en la FM sobre el acoso escolar que padeció su hijo. A mi hijo más que todo le hacen un matoneo de forma verbal. Él le comenzaron con la palabra gay, después loser, basura, fantasma, adoptado, pero es un matoneo constante, bastante diario, siempre viene con algo, pero hubo un momento en que también fue agredido, no por los mismos niños, pero mi punto en nombrar que fue agredido es porque siento que la escuela no se da cuenta de las cosas que pasan y no son como reportadas. Entonces ese fue mi punto en mostrar, porque ellos me dicen que no es bullying cuando no es algo junto, que sea de lo mismo. Entonces, como los niños le pegaron, son otros niños, entonces ya no es bullying. Pero yo quiero demostrar que sí es bullying y que en la escuela necesitan tomar un plan de acción para reconocer esto. Aparte de eso, la semana, le han tirado comida en la cara y le han tirado cosas en su comida, en su almuerzo, y también le tiran cosas en su agua para que no se la pueda tomar. Aparte de eso, le han quitado el maletín, se lo han escondido, cosas de este tipo. Hoy que le dijeron las directivas del colegio, ¿por qué no habían tomado medidas y hay temor de pronto por posibles represalias en el colegio contra su hijo, o conoce de otros casos? Bueno, sí conozco de muchos casos, un montón. Desafortunadamente no todo el mundo tiene de pronto los pantalones para salir al aire. Tenía 20 personas, pedí 2 para que de pronto me pudieran acompañar. Nadie quiere hacerlo. Yo entiendo, no es una situación difícil. Yo siento que yo me sentía ahogada y por eso yo recurrí a todo esto. Yo llevo más de un año en esto y yo lo expresé, el por qué yo había tenido que llegar a exponerlo de esa manera, porque no me sentía escuchada. Le dije a la directora que yo le pedía por los demás casos que vinieran, que ella se pusiera un poco en el lugar de cada padre o de cada niño y tuviese un poco de más de sensibilidad y como fuéramos un poco más de como no fuera tan apática. ¿Esto a su hijo le ha generado algún tipo de trastorno, de preocupación, de tristeza? Claro que sí. Eso era lo que yo estaba expresando hoy. Le dije, mi hijo se le puede ver en sus ojos, comparando fotos de
de 2 años atrás y los ojos de ahora, y hay una tristeza en mi hijo. Mi hijo también al principio trató mucho de ser aceptado y tiene, por ejemplo, cambia su voz, que es una voz todavía de un niño que no se ha desarrollado, cambia su voz y la hace gruesa. Mi hijo expresa por medio de dibujos, porque él le encanta el arte, y expresa por medio de dibujos su soledad, tanto así que hizo un dibujo con que el cuerpo es una bola de soccer. El cuerpo es el cuerpo humano, más su cabeza es una bola de soccer, y ese es su mejor amigo, his best friend. Aparte de esto, él también ha bajado un poco sus calificaciones, que también se lo hice ver. Él es un niño de A, siempre ha sido un niño de A. Hoy me mostró su reporte y tiene 4 Bs. Mi hijo nunca ha tenido B. Y a pesar de que B es una nota buena, le pregunté el por qué B, mi amor, ¿por qué B? Si tú eres un niño de A. Me dijo, porque me he sentido muy emocional por lo que está pasando. Claro. Y se lo mostré al supervisor, y él lo puso como un récord de que se presentan ya cambios emocionales en el estado de ánimo de mi hijo y en muchas otras cosas. Carol, esto debe haber sido o debe ser muy duro para ustedes como familia también. No, o sea, es muy triste ver a tu hijo sensible, es muy triste ver a tu hijo en la noche antes de dormir, que es cuando él se abre conmigo, decirme que quiere una pastilla para crecer. Es muy triste empoderar a tu hijo cuando están humillándolo cada día, y eso fue lo que también le dije al supervisor. Yo le dije a mi hijo, el día que decidí tomar la decisión, que fue el jueves, de publicar todo en mi Instagram, que no se me había ocurrido antes, porque la verdad no fue mi idea, fue de alguien. Yo le dije a mi hijo, te voy a enseñar de todo esto, por lo menos te voy a enseñar a ser digno. Dignidad es lo que voy a enseñarte, y si mañana te dan el trato silencioso y nadie te habla porque yo estoy haciendo todo esto, por lo menos quiero que seas digno, porque no quiero que aprendas a que te tienes que dejar de humillar, a que te tienes que dejar tirar comida, a que te tienes que dejar decir palabras, y a que yo te tengo que empoderar y llevarte a karate para que tú cambies. Cuando eres una persona llena de amor, por lo menos te voy a enseñar bondad, y por lo menos te voy a enseñar dignidad. Pues Carol, queríamos conocer este caso no para una cosa diferente que visibilizarlo, expresarle todo nuestro respaldo, el de toda Colombia y el de todos los que están escuchando en el sur de la Florida, para Santiago, para usted, para decirles que no están solos y que estaremos encima de las autoridades del colegio para que inmediatamente tengan respuesta a sus solicitudes. En la FM, las noticias como son.